Bien, pues nada, vamos a comenzar. Namaste, buenas tardes, buenos días, dependiendo de dónde estéis. Bien, vamos a comenzar con un poquito de respiración, ya que tenemos hoy la masterclass de Pranayama. Vamos a conectar con nuestra respiración, cerrar los ojos, respirar profundamente. Y observamos nuestra inhalación, observamos nuestra exhalación, observamos cuál es el ritmo y la profundidad de nuestra respiración. Observamos si estamos tensionando alguna parte de nuestro cuerpo o si por el contrario estamos relajados y abiertos. Observamos todo esto. Observamos el efecto sobre nuestra columna vertebral, de nuestros órganos internos, de nuestra respiración, el efecto sobre el suelo pélvico. Y vamos tomando conciencia poquito a poquito de todo ello. Observamos si mantenemos algún tipo de tensión en nuestra respiración y simplemente intentamos percibirlo, darle espacio a esa tensión para que se vaya liberando. Y también observamos esas zonas de nuestro cuerpo que se encuentran más abiertas. E intentamos observar de una manera neutra. Sin apegarnos a aquellas zonas que están abiertas y sin rechazar aquellas zonas que están cerradas. Y lentamente vamos abriendo los ojos. Muy bien. Sergio, no te conozco. ¿De dónde eres? Soy de Madrid, pero vivo en Tarragona. Ah, chévere. Muy bien. Bienvenido. Gracias. Débora, ¿te quieres presentar? Hola, buenas tardes. Pues yo resido en Extremadura. Bueno, vivo en Extremadura. Ah, muy bien, muy bien. Mi padre era de Extremadura. Chévere, bienvenida. Alessandra, a ti te conozco, si te quieres presentar igualmente. Hola a todos, hola Patricio, soy Alessandra, vivo en Barcelona, pero soy italiana. Y estoy con Patricio, me he formado con él. Gerardo, ¿lo tenemos por ahí? ¿Estás por ahí, Gerardo? Hey Patricio, ¿cómo estamos? ¿Tanto tiempo? Sí, ¿eh? Qué bueno verte por aquí. ¿Te quieres presentar un poquito, saludar a la gente? Vale, esto es Gerardo. Bueno, en su momento hice mucho yoga con Patricio y nada, vi esta formación que presentó y quería estar ahí y así te veía un poquito, Patricio. Muy bien, Gerardo. Bienvenido. Gracias, Patricio. Muy bien.
Pues nada, vamos a entrar un poquito en lo que es ya la presentación. A ver si se puede compartir pantalla. Aquí estamos. Bien, un aspecto creo que muy importante de lo que sería el pranayama es que estamos llevando al proceso consciente un proceso que habitualmente es inconsciente. ¿Sí? Nosotros no pensamos para respirar. Igual que no pensamos para digerir, igual que no pensamos para que nuestro corazón lata. ¿Sí? Entonces hay una serie de cosas que nuestro cuerpo hace de manera natural y sobre las cuales pues tenemos poco o nada de control. ¿De acuerdo? Por ejemplo, sobre la digestión poco control tenemos, sobre el corazón poco control tenemos. Sobre la respiración podemos comenzar a tener un cierto control, pero un cierto control, ¿no? Si de repente el cuerpo dice, oye, que necesito oxígeno, por mucho que queramos retener la respiración, nos va a obligar a respirar, ¿de acuerdo? Somos buceadores, estamos buceando a pulmón libre, el cuerpo de repente dice, oye, que necesito oxígeno, que no puedo, pum, abrimos la boca y nos ahogamos, ¿de acuerdo? ¿Sí? Por eso los buceadores de pulmón libre y tal hacen muchos ejercicios de pranayama, ¿sí? Muchos ejercicios de yoga, porque les ayuda a controlar la respiración. ¿De acuerdo? ¿Puedes apagar un momento el sonido, Gerardo? Que creo que interfiere un poquito. Luego ya si hay preguntas lo volvemos a poner. Si en algún momento tenéis alguna pregunta así sobre algo que haga, pues sentiros libres. ¿De acuerdo? Entonces esto es un aspecto muy importante porque en el yoga lo que intentamos de alguna manera es aumentar al máximo nuestra conciencia. ¿Sí? Como seres humanos vivimos de una manera normalmente bastante inconsciente. ¿Sí? Nuestros procesos físicos muchos son inconscientes, tenemos poco conocimiento de cómo funcionamos a nivel biológico, nuestra mente no la controlamos, normalmente nuestra mente se basa en lo que hemos recibido de nuestros padres, de nuestra sociedad y nuestra historia personal, y a partir de ahí actuamos o reaccionamos, ¿de acuerdo? Pero somos de alguna manera esclavos de esto. ¿De acuerdo? Somos esclavos de muchas cosas en realidad como seres humanos. Y lo que busca un poquito el yoga, entre otras cosas, es liberarnos de esta esclavitud. ¿De acuerdo? De la cual muchos no somos ni conscientes, ¿no? Porque es lo habitual. Todo el mundo, ¿no? De alguna manera nace en una cultura, en una sociedad, en una familia, tiene un cuerpo que más o menos entiende o deja de entender y bueno, vive una vida normal, ¿no? Es un poquito lo que vivieron nuestros padres, nuestros abuelos. ¿Sí? Si miramos la historia, en realidad como humanidad tampoco no hemos evolucionado tanto. Sí, tecnológicamente puede ser que sí, pero a nivel de conciencia, pues no. ¿De acuerdo? Tenemos más información, pero continuamos teniendo los mismos problemas que teníamos hace, por ejemplo, 2000 años, ¿no? A mí a veces me gusta leer textos de filósofos que tienen 2000, 3000 años, ¿no? Y los problemas que hablan son los mismos problemas que tenemos ahora mismo en la sociedad. ¿De acuerdo? Entonces, en ese sentido, psicológicamente y evolutivamente no nos hemos desarrollado aún demasiado, ¿sí? Y lo que propone el yoga es que en realidad nosotros como seres humanos pues somos seres espirituales que estamos teniendo una experiencia material, ¿de acuerdo? Pero en el momento que encarnamos en el cuerpo nos olvidamos de nuestra esencia. Y de alguna manera nuestra esencia se ve esclavizada o se ve condicionada por todo lo material, ¿de acuerdo? Nuestro cuerpo, familia, sociedad, educación, etcétera, etcétera, ¿no? Y lo que busca la práctica de yoga es deshacernos de este condicionamiento, poquito a poquito, para poder conectar con nuestra esencia y de alguna manera manifestar en esta tierra lo que hemos venido a manifestar. Os aseguro que a esta tierra no hemos venido a trabajar en una oficina, etcétera, ni siquiera a tener hijos, o sea, no, esas son cosas, de alguna manera, que son secundarias, ¿de acuerdo? Sí, el alma ha venido a tener un aprendizaje, una experiencia, ¿no? Una vivencia. Pero claro, como no somos capaces de conectar con esa parte, pues vivimos una vida rutinaria. ¿De acuerdo? Que al final es consecuencia de las vidas que han vivido los que han venido antes de nosotros. ¿Se entiende esto un poco o no? ¿Sí? ¿Todo el mundo está de acuerdo o hay objeciones? No, yo no estoy de acuerdo. Pues podéis no estar de acuerdo también, ¿eh? ¿Sí? Débora, ¿tú tienes algo que opinar al respecto? No, de momento no. Vale, perfecto. Porque es un poquito la base del contexto, ¿no? El contexto a partir del cual el pranayama tiene sentido.
¿De acuerdo? Bien, entonces dentro de este proceso de llevar a la conciencia las cosas, pues una de las cosas más importantes que existen es la respiración. ¿De acuerdo? Lo primero que hacemos al nacer es inhalar y lo último que hacemos al morir o al dejar el cuerpo, porque se supone que el alma no muere, es exhalar. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, fijaos lo importante que es. Pero no solamente eso, sino que nuestra respiración afecta a nuestros patrones mentales. ¿Sí? Nuestro flujo mental se ha afectado por nuestra respiración. No sé si lo habéis experimentado, que cuando os enfadáis o os alteráis por algo, la respiración se vuelve más rápida y más corta. ¿Lo habéis podido observar en vuestra vida esto? ¿Vale? Y cuando estáis más tranquilos y relajados, la respiración se vuelve más larga. ¿De acuerdo? Entonces los yogis se dieron cuenta de esto, dijeron, bueno, qué interesante, ¿no? ¿Qué hacemos con esto? Entonces comenzaron a experimentar y se dieron cuenta que podían afectar al proceso mental. ¿De acuerdo? No solamente que el proceso mental afecta a la respiración, sino que la respiración afecta al proceso mental. Es una doble vía. ¿De acuerdo? Igual que la mente afecta al cuerpo y el cuerpo afecta a la mente. ¿Sí? Es otra de las cosas que se dieron cuenta y comenzaron a trabajar con ello. Entonces comenzaron a desarrollar una serie de tipos de respiración que lo que hacían, bueno, tenían diferentes objetivos. Algunos a quitar la mente, otros a activarla, otros trabajar sobre el sistema energético, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Pero no solamente eso, que además tu respiración también afecta a tu corazón. ¿Sí? Tú puedes llegar a afectar a tu ritmo del corazón a través de tu respiración. ¿Sí? Es conocido que hay varios yogis que, por ejemplo, son capaces de parar su corazón completamente. ¿De acuerdo? Algo que la ciencia no aún acaba de entender muy bien cómo lo pueden hacer, pero bueno, existe, ¿no? E incluso afecta a la digestión, porque claro, el nivel emocional afecta a nuestra digestión. ¿Sí? Con nuestra respiración podemos activar el sistema simpático o podemos activar el sistema parasimpático, que es el que se necesita para digerir correctamente. De esta manera también podemos afectar a nuestra digestión. De esta manera la respiración es una puerta muy importante para muchos otros procesos vitales. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y dentro del proceso del yoga es el cuarto paso. ¿Sí? Tenemos yama, tenemos niyama, tenemos asana y tenemos pranayama. ¿De acuerdo? Yama son las regulaciones, niyama serían más bien como los hábitos, asana serían las posturas. Normalmente la gente cuando piensa en yoga piensa en asana, piensa en posturas. ¿De acuerdo? Pero las posturas es simplemente un aspecto más dentro de lo que es el proceso de yoga. Ni siquiera el más importante. ¿De acuerdo? Bien, pues una vez contextualizado, vamos un poquito más directamente a lo que significa pranayama. ¿Sí? Prana en realidad se puede traducir por respiración, pero a mí me gusta más traducirlo por la energía. ¿Sí? La energía universal, la energía vital. Es la energía que de hecho lo permea a todo, ¿no? Es lo que da vida a todo. ¿Sí? Y cuando entra dentro nuestro, luego veremos, recibe otros nombres en función de las funciones que realiza. ¿De acuerdo? Pero el prana va más allá de la respiración y va más allá de nosotros. ¿De acuerdo? Se encuentra en todo. ¿Sí? Eso es un concepto importante también, porque luego iremos más allá. ¿Sí? Pero muchas veces se reduce a lo que significa respiración. ¿De acuerdo? Entonces, saber que tiene esas dos acepciones, entre otras. Y luego muchas veces se suele hablar de pranayama como regulación de la respiración. ¿De acuerdo? O regulación de la energía vital, porque veremos que luego algunos pranayamas en realidad, más que trabajar sobre la respiración, que sí que lo hacen, trabajan sobre el flujo energético dentro del cuerpo. ¿De acuerdo? Regulándolo y llevándolo en una serie de direcciones. ¿De acuerdo? ¿Sí? Muy bien. Si podéis, Laura, si puedes apagar el micro. Chévere. Y Carlos, si puedes encender el vídeo, estaría estupendo. Bien, entonces muchas veces se considera que pranayama es prana más llama. ¿De acuerdo? Prana es esta energía vital, esta respiración, y llama es como regulación.
Sin embargo, si miramos al sánscrito, hay alguna gente que considera que en realidad prana, o sea, pranayama es prana más ayama. ¿Sí? Y si miramos normalmente cómo se escribe pranayama, vemos aquí que tenemos una A larga en medio. ¿Sí? Entre prana y yama, la A es larga. ¿De acuerdo? Entonces eso significa que, bueno, normalmente prana se escribe con la última A corta. ¿Sí? Cuando lleva la rayita abajo significa que es larga, que se pronuncia más largo. ¿De acuerdo? Cuando no lleva la rayita es que se pronuncia más corto. ¿Sí? Cuando prana suele llevar la rayita al final es que está en femenino. ¿De acuerdo? Pero lo habitual es encontrar prana sin la A larga. ¿Sí? Lo cual significa que para que esta A se vuelva larga, la de pranayama, la del medio, tiene que haber otra A. ¿Se entiende? Dos A's cortas forman una larga. De esta manera, pranayama podríamos entender que en realidad sería prana más ayama. ¿Sí? Pero necesitamos dos A's para construir una A larga. ¿Hasta aquí me seguís? Sí, porque los que no habéis estudiado sánscrito a lo mejor os perdéis un poquito. ¿Sí? ¿Me seguís? Una A larga se forma por dos A cortas. ¿De acuerdo? Prana acaba en A corta, con lo cual necesitamos otra A para tener una A larga, aquí en medio. En la segunda A de pranayama. ¿De acuerdo? Entonces todos diríamos que es prana más ayama. ¿Sí? Pero el tema interesante es que la A en sánscrito es negativa. Lo que hace la A es negar el significado que viene después. ¿Sí? De esta manera, ayama significaría lo contrario de regulación o de restricción y lo podríamos traducir por expansión. Entonces ese no es un significado muy habitual que se le dé a pranayama, pero algunos comentaristas dicen que en realidad pranayama significa la expansión del prana. Aumentar el prana dentro de nuestro cuerpo. ¿Se entiende a dónde voy? ¿De acuerdo? Para que lo tengáis ahí también como un posible significado de pranayama. No es el más habitual, normalmente encontramos más el de regulación, pero sabed que también existe y también tiene sentido. ¿De acuerdo? El único tema es que a veces pranayama se suele escribir de maneras diferentes. Hay alguna gente que lo escribe con A corta y alguna gente que lo escribe con A larga. Entonces que sepáis que esto existe. ¿De acuerdo? Pero si lo vemos con A larga tiene más sentido lo de ayama. ¿De acuerdo? Muy bien. Bien, entonces tenemos toda esa serie de ejercicios, por así decirlo, que regulan el prana. Hay quien dice que el chi en el taoísmo sería el equivalente al prana. ¿De acuerdo? Hay algunas similitudes y algunas diferencias. No sé, creo que no se puede decir que sea exactamente igual, pero sí que hay muchas similitudes. ¿De acuerdo? Sin embargo, por ejemplo, los taoístas no trabajaban tanto con la respiración para manejar el chi. Trabajaban más con el movimiento y con la intención. ¿De acuerdo? ¿Sí? En yoga, esto lo podemos ver un poquito en los vinyasas. Cuando hacemos vinyasas, ¿de acuerdo? Hacemos estos movimientos, transiciones entre posturas, ahí estamos moviendo el flujo físicamente, el flujo del prana se está moviendo físicamente y además normalmente hay una intención detrás. O hay una visualización o hay un mantra que ayuda a mover el flujo energético. ¿De acuerdo? ¿Sí? Porque si vemos el pranayama de manera extendida, cuando trabajamos con vinyasa, como trabajamos regulando la respiración y el movimiento, podríamos decir que se trata de alguna manera de un tipo de pranayama. ¿Se entiende? ¿Vale? Y estaría más cercano a las filosofías taoístas que trabajan con el movimiento del cuerpo para mover el prana. ¿Me seguís un poquito hasta aquí? ¿De acuerdo? Y luego cuando hacemos pranayama sentado, los típicos que conocemos más como pranayama, también muchas veces hay mantra, también muchas veces hay visualización y también muchas veces hay visualización del movimiento energético dentro del cuerpo. Pues ahí también hay una cercanía, ¿no?, al taoísmo, en ese sentido. ¿De
acuerdo? Porque muchas veces realizamos las asanas, realizamos los pranayamas sin todos estos componentes internos, de visualización, de intención, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? ¿Sí? Cuando realmente lo juntamos todo es cuando realmente le damos el pleno potencial, ¿sí? a lo que trae el yoga. ¿Sí? Si no nos quedamos, bueno, en una capa un poquito más externa. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, tenemos varias referencias a los pranayamas en diferentes textos. ¿De acuerdo? Principalmente, para resumir, vamos a hablar de lo que es el Hatha Yoga Pradipika y lo que es los Yoga Sutras de Patanjali. ¿De acuerdo? Los Yoga Sutras de Patanjali es, dijésemos, el texto canónico por excelencia del yoga. ¿De acuerdo? Dentro de India hay lo que llaman las Sat-darshanas, que son 6 puntos de vista sobre la realidad o 6 filosofías. ¿De acuerdo? En el momento que aparecen los Yoga Sutras de Patanjali, el yoga es reconocida como una filosofía. Anteriormente no lo era tanto. ¿De acuerdo? Era como una práctica un poquito que estaba por ahí, pero no estaba dentro de las filosofías oficiales de lo que se llama Bharata. Bharata es como se llama India originalmente. ¿De acuerdo? Y ahí pues los filósofos lo acogieron al yoga y esas filosofías van en parejas. ¿De acuerdo? Todas las filosofías están emparejadas. Y el yoga está emparejado con el Samkhya. Samkhya es la proposición filosófica sobre el cual el yoga se basa. El yoga en realidad es como la puesta en práctica del Samkhya. ¿De acuerdo? Pues simplificando mucho. ¿De acuerdo? Bien, pues en los Yoga Sutras de Patanjali, en realidad del pranayama se habla bien poquito. Se dice que es una práctica muy importante, se habla de la importancia, pero en realidad se habla de inhalación, que es puraka, rechaka, que es exhalación, y kumbhaka, que es retención. ¿Vale? Y luego se habla de 2 tipos de retenciones, 2 tipos de kumbhaka. Kumbhaka a través de la voluntad, donde yo a través de mi voluntad retengo la respiración, ¿de acuerdo? Y kumbhaka espontáneo. ¿Qué significa esto? ¿Sí? Que de repente estoy inhalando, exhalando, reteniendo y llega un momento que la respiración se para por sí sola. No es que yo esté reteniendo la respiración, sino que esos espacios entre inhalación y exhalación se dan de manera natural. De hecho, todos tenemos un espacio natural entre inhalación y exhalación. ¿Sí? Fijaos un momentito, veréis que inhaláis y hay unos segundos, unos microsegundos, hasta que volvéis a exhalar. ¿Sí? De manera natural hay un kumbhaka. ¿Sí? Y lo que queremos hacer lo que propone Patanjali es expandir este kumbhaka. Hacerlo cada vez más grande. ¿De acuerdo? Y no solamente eso, sino lo que propone es que llegue un momento, es que estos kumbhakas, estas retenciones, se hagan sin la necesidad de tu voluntad. Que sea algo automático. El propio cuerpo, de alguna manera, tenga esta capacidad. ¿De acuerdo? Y en especial le da importancia al kumbhaka con el aire fuera del cuerpo. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Por qué? De aquí entramos a un tema que veremos un poquito más adelante. Cuando yo retengo inhalando, vamos a experimentarlo. Inhalad y retened. A ver qué veis que ocurre en vuestro cuerpo y en vuestra mente. Y ahora vais a exhalar y a retener y vais a observar qué ocurre. Bien, ¿podéis ver una diferencia entre ambos? ¿Qué notáis cuando inhaláis y retenéis y qué notáis cuando exhaláis y retenéis? A ver, alguien que salga por ahí.
Bueno, yo la diferencia que noto es que digamos que tienes más necesidad de coger la inhalación, en mi caso, vamos. Ujú, ujú. Vale, hay una parte de eso, ¿sí? Hay una parte de eso. ¿Alguien más que pueda comentar algo más? Ujú. Bueno, os recomiendo que lo practiquéis un poquito más en casa y ahora lo que voy a comentar lo podréis experimentar. ¿De acuerdo? Hemos hecho algo como muy cortito. Normalmente cuando retenemos en inhalación, solemos activar más el sistema simpático. ¿De acuerdo? Activa más nuestra mente, activa más nuestra energía. De alguna manera podríamos decir que aumentamos el nivel de oxígeno, de alguna manera, en nuestro cuerpo. ¿Sí? Y hay una presión también interna, hay cierto tipo de cosas, ¿de acuerdo? Sin embargo, cuando retenemos en exhalación, lo que estamos aumentando es el nivel de CO2 en nuestro cuerpo. Hemos sacado todo el oxígeno que hubiese y estamos aumentando el nivel de CO2. ¿Sí? Entonces, sabéis que hay gente que cuando se muere, por ejemplo, no se deja una estufa de gas encendida, etcétera, ¿no? La gente se muere de una manera como muy relajada, muy pausada. Se van como poquito a poquito durmiendo. ¿Sí? Pues un poquito lo que hacemos cuando exhalamos y retenemos, hacemos este mismo efecto en nuestro cerebro. ¿Sí? Le vamos como relajando, se va medio durmiendo, se va aplacando el proceso mental. ¿De acuerdo? Y esto es muy bueno para la meditación. Porque en realidad pranayama es un paso intermedio hacia la meditación, porque en realidad el proceso del yoga tiene que ver con la meditación. Todo lo que es asana, yama, niyama, tiene que ver con la meditación y posteriormente a través de la meditación trascender nuestra mente. ¿De acuerdo? Darnos cuenta que nuestra mente no somos nosotros, es simplemente una herramienta más que tenemos dentro de nuestro sistema, ¿no? Es como si fuésemos unos astronautas, ¿no? Que venimos a esta tierra, encarnamos, tenemos un cuerpo, tenemos una mente, ¿no? Pero no somos ni ese cuerpo ni esa mente. El yoga lo que nos lleva es a entender, no solamente a entender, sino a realmente vivenciar esto. ¿De acuerdo? Para no vernos condicionados por todo, nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestras emociones, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, este kumbhaka en exhalación, ¿sí? Nos aquieta y luego nos prepara, por ejemplo, para el siguiente paso, que es pratyahara, que es la introspección de los sentidos. ¿Se entiende todo esto? ¿Sí? ¿Alguna duda hasta ahora? Entonces, este es el pranayama clásico, el pranayama de Patanjali. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bien sencillo, bien claro, ¿no? A partir de ahí comienzan a hacer otros pranayamas. Y ya se comienzan a complicar la cosa, ¿sí? Unos pranayamas que tienen que ver más con la regulación de la energía kundalini en el cuerpo. ¿De acuerdo? Tienen que ver ya más con los chakras, tienen que ver los diferentes canales energéticos que tenemos en el cuerpo, ¿sí? Se dice que el prana circula a través del cuerpo, a través de los nadis, canales energéticos, ¿de acuerdo? Y eso hace circular el prana en nuestro cuerpo. ¿Sí? Entonces hay una serie de pranayamas que tienen esa función, ¿de acuerdo? De elevar, por ejemplo, la energía kundalini, etcétera, etcétera. De regular Ida y Pingala, ¿sí? Que son dos de los canales principales energéticos que tenemos, el activo y el de relajación, el solar y el lunar, y llevarlo al canal central, Sushumna. Eso tiene que ver con rajas, tamas y sattva, las tres modalidades de la naturaleza material. ¿De acuerdo? Rajas la actividad, tamas la inercia y sattva el equilibrio. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces lo que buscamos es equilibrar las dos fosas nasales que tienen una referencia a dos canales energéticos que se van cruzando a través del cuerpo, a través de los chakras y llevarlo al canal central. Y a partir de ahí hay todo un proceso también de sublimación de la energía, porque ese canal central tiene más canales dentro de él. ¿De acuerdo? Entonces todo eso nos va llevando hacia lo más sutil. ¿De acuerdo?
Todo esto aparece en el Hatha Yoga Pradipika y otros textos posteriores. ¿De acuerdo? Esos son desarrollos posteriores a Patanjali. ¿De acuerdo? Luego también hay unos pranayamas que no buscan tanto este equilibrio, que este equilibrio vendría más para la meditación, que es el objetivo real de la práctica. ¿Sí? Bueno, el objetivo intermedio, porque luego hay otros objetivos que es la trascendencia. ¿De acuerdo? Pero para trascender, primero tenemos que quitar la mente y demás. ¿De acuerdo? Pero hay otros que, por ejemplo, son un poquito más, ok, si te quieres relajar, pues hay unos pranayamas para relajar. Y hay otros pranayamas, por ejemplo, para activar. ¿De acuerdo? Hay otros pranayamas que cierran los sentidos y sirven para ir hacia adentro. ¿De acuerdo? Hay otros pranayamas que llevan el cuerpo al límite. ¿De acuerdo? Para acostumbrarnos a tener el máximo de CO2 en el cuerpo. Ser capaz de sostener eso. ¿De acuerdo? Y hay otros pranayamas que lo que buscan más es planificar el cuerpo. Traer más oxígeno. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces hay una serie de pranayamas. Y dentro de esos pranayamas hay algunos que se llaman kriyas. Hay gente que los considera pranayamas y hay gente que los considera kriyas. ¿Sí? Yo los consideraría más bien kriyas. Por ejemplo, Kapalabhati, Bhastrika. ¿Sí? No sé si habéis escuchado, ¿no? Kapalabhati se utiliza mucho en Kundalini, que es ir presionando el abdomen. ¿De acuerdo? Y esto lo que hace es limpiar la zona abdominal y limpiar también el aire viciado dentro de los pulmones y a la vez eleva la energía hacia arriba y libera las fosas nasales. ¿Sí? Kapalabhati significa cráneo brillante. ¿De acuerdo? Y se considera que el objetivo es purificar toda esta zona del cráneo. ¿Sí? Energéticamente, pero también físicamente, ¿no? A través de sacar la mucosidad que ahí se encuentra. ¿De acuerdo? En algunas variantes, alguna gente se enfoca más en activar el fuego digestivo, porque también lo activa. ¿De acuerdo? O activar pues el segundo y tercer chakra. ¿De acuerdo? Son diferentes variantes. Pero el concepto de kriya tiene que ver más con un concepto purificatorio. Es una acción purificatoria, es una acción de limpieza, es una acción de sanación. Entonces hay mucha gente que dice, vale, sí, esto trabaja de alguna manera con la respiración, pero su objetivo es más el de limpieza. Entonces no es un pranayama realmente, sino que es una kriya. ¿Sí? Igual que Bhastrika, ¿no? Que es inhalamos subiendo los brazos, exhalamos bajando, inhalamos subimos, exhalamos bajamos. ¿De acuerdo? Todo esto, más que regular la respiración, más que llevarnos a la meditación, tiene un componente energético de activación y también un componente de limpieza del aire estancado dentro de los pulmones. ¿De acuerdo? ¿Se puede entender esta diferencia entre este grupo de pranayamas y luego lo que sería el grupo de kriyas? Está el pranayama de Patanjali, luego están los pranayamas relacionados con el Hatha Yoga Pradipika y luego están las kriyas. ¿Sí? Que alguna gente los llama pranayamas también. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Todo claro? ¿Sí? Entonces, claro, vemos que bajo una misma palabra hay muchas cosas diferentes. ¿De acuerdo? Porque si uno va a las kriyas o incluso a los pranayamas del Hatha Yoga Pradipika, poco tienen que ver con lo propuesto con Patanjali. ¿Sí? Algunos pranayamas del Hatha Yoga Pradipika sí que tienen alguna relación, pero la mayoría no. La mayoría tienen que ver con otros procesos. ¿Sí? Y eso es algo muy habitual en yoga. ¿Sí? En yoga, bajo una misma palabra, hay cosas muy, muy dispares. Procesos muy dispares. ¿De acuerdo? Y por eso es muy importante entender el contexto donde se utiliza esa palabra. Porque esa misma palabra en contextos diferentes significa cosas diferentes. La mayoría de palabras sánscritas suelen tener un mínimo de 12 significados. ¿De acuerdo? Entonces, si uno no entiende eso y no conoce los diferentes significados y dónde se aplica cada significado, muchas veces puede llevarnos a confusión. Por eso es súper importante, si uno quiere practicar yoga en profundidad y si quiere ser profesor, estudiar correctamente el sánscrito. Muy bien. Aquí tenemos kriya, de lo que hemos hablado antes, y aquí tenemos los 5 pranavayus. ¿De acuerdo? El prana, una vez entra en nuestro cuerpo, se subdivide en diferentes tipos de prana, en función de las funciones que hacen. ¿De acuerdo? Es una manera también
de poder entender, ¿no? los procesos que existen en el cuerpo. ¿Sí? Y cada pranavayu muchas veces también, muchos autores lo relacionan con un chakra. ¿De acuerdo? Entonces, prana, por ejemplo, es la inhalación. ¿Sí? Pero también es la percepción, nos permite percibir, es la energía que activa nuestros sentidos. ¿De acuerdo? Y de alguna manera, pranavayu, podríamos decir que es lo más cercano a la concepción de prana como energía universal. Es como cuando absorbemos energía universal, ¡pum!, da vida a nuestro cuerpo. ¿Sí? Los sentidos se activan. ¿De acuerdo? ¿Qué nos hace? Que es una de las cosas que nos hace estar vivos, ¿no? Que podemos decir que alguien está vivo, que sus sentidos están activos, ¿no? Cuando uno deja el cuerpo, los sentidos desaparecen. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, bueno, pranavayu es esta fracción del prana que se dedica a este proceso. Y tantos otros, ¿de acuerdo? Cada prana tiene más subprocesos. ¿Sí? Por ejemplo, apana es la energía, ¿sí? La parte del prana, pranavayu, ¿sí? Es el viento, lo consideran como vientos, ¿de acuerdo? Es otra manera también de referirse a la respiración, como viento, ¿no? Es esa corriente energética, chuchuchup, que hace que eliminemos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, la exhalación corresponde a apana, ¿sí? También la menstruación, también la defecación, ¿de acuerdo? ¿Sí? Elimina. Y es un proceso purificatorio. ¿Sí? Si solamente inhalásemos, pues nos quedaríamos con un montón de toxinas dentro de la propia respiración. ¿Sí? Si solamente comiésemos y no defecásemos, lo mismo ocurriría. ¿De acuerdo? Entonces, el cuerpo, ¿no? Todos los procesos de limpieza del cuerpo y de purificación, no solamente física, sino energética también, corresponden a Pana. ¿De acuerdo? ¿Sí? Luego tenemos Viana, por ejemplo, ¿no? Viana se considera que está en todo el cuerpo, ¿sí? Pero muchas veces se relaciona con el segundo chakra, ¿de acuerdo? Pero es algo que está realmente en todo el cuerpo, ya que tiene que ver con cómo esa energía que de alguna manera hemos absorbido, ¿sí?, se redistribuye. Está relacionado con el sistema circulatorio y también con el sistema nervioso. ¿De acuerdo? ¿Sí? En realidad, antes de hablar de Viana, tendría que haber hablado de Samana, porque Samana es la energía que nos sirve para absorber. Absorber a través de la digestión, absorber a través de la respiración, absorber a través de diferentes sistemas. ¿De acuerdo? Y también es la energía que nos da conciencia y voluntad, ¿no? Realmente corresponde está relacionada con el tercer chakra tiene que ver también con la voluntad. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y eso que hemos absorbido, Viana, de alguna manera lo redistribuye. ¿Sí? Y por último tendríamos Udana. Eso que se ha redistribuido, que está por el cuerpo, Udana lo que hace es transformarlo. ¿De acuerdo? Lo sublima, lo lleva a otro nivel. También está relacionado con la ascensión de la energía Kundalini dentro del cuerpo. ¿De acuerdo? Con el crecimiento del cuerpo, y también con el habla. ¿De acuerdo? Y con el hecho de estar de pie. Entonces, en la India se da mucha importancia, ¿no?, al tema del habla y al tema de estar de pie, porque son dos cosas que de alguna manera nos diferencian a la mayoría del resto de animales. ¿De acuerdo? Y a partir de ahí hay otras sublimaciones, que el ser humano tiene otros potenciales que de alguna manera, pues alguna gente, algunos maestros ya han desarrollado, ¿no?, yogis, y en otras tradiciones se llaman de otra manera, que han desarrollado el pleno potencial del ser humano, ¿no? También es un poquito el objetivo de la práctica de yoga, ¿no? Como seres humanos tenemos un potencial que, pues, no estamos desarrollando la gran mayoría. ¿De acuerdo? Estamos en un estado intermedio, según muchos maestros, en lo que sería el mundo animal y el mundo humano realmente, ¿no? Estamos en el intermedio, estamos, ¿no?, como queriendo desarrollar esas capacidades, ¿no? De hecho, los científicos saben, ¿no?, que no utilizamos, ¿no?, todo el potencial, por ejemplo, que tenemos del cerebro, ¿sí? Pero más allá del potencial del cerebro tenemos un
un gran potencial energético también que tampoco desarrollamos. ¿De acuerdo? Pero en cada tradición, en el taoísmo, en el yoga, ¿no? En diferentes tradiciones, ha habido gente que ha aprendido. Aunque, vale, ha ido, ¿no? Por la razón que sea, se ha dado cuenta que tenemos otras posibilidades y las ha ido desarrollando y las ha ido transmitiendo. ¿De acuerdo? Un poquito lo que queremos con la práctica de yoga es conseguir esto. Y de alguna manera, con el pranayama, también regulamos un poquito estos pranavayus. Aprendemos a dirigirlos, a aumentarlos, a disminuirlos, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? De hecho, el pranayama, por lo menos tal y como lo entendemos en el Hatha Yoga Pradipika, estaría muy relacionado con Udana. ¿De acuerdo? Porque Udana es el pranavayu que se ocupa de la ascensión de la energía y de la transformación de esa energía. ¿De acuerdo? Y de alguna manera lo que hacemos con los pranayamas de Hatha Yoga son esas transformaciones, elevación de la energía Kundalini y transformación de esa energía, sublimarla para convertirla, por ejemplo, en vez de energía simplemente física, energía intelectual, energía que pueda de alguna manera dirigir los planos sutiles de la materia. ¿De acuerdo? ¿Sí? Tenemos el plano burdo, que es el que podemos tocar y el que podemos ver, pero hay otros planos de la materia que tienen que ver más con la energía y que de alguna manera, a través de la práctica, podemos aprender a manejar, por así decirlo. Sobre todo internamente, dentro nuestro. ¿Se entiende todo esto o no? ¿Sí? Muy bien. Pues, ¿tenéis alguna pregunta al respecto? Bien, vamos a hacer una pequeña prueba, vamos a experimentar un poquito con nuestra respiración, para ver un poquito esto en la práctica, cómo funcionaría. ¿Sí? Cosas sencillas, ¿no? Porque otro aspecto importante del pranayama es que debería ser siempre aprendido bajo la guía de un maestro, bajo la supervisión de alguien. ¿Por qué? Porque el pranayama afecta a nuestro proceso mental. ¿De acuerdo? Nosotros podemos estar haciendo pranayama y estar afectándonos negativamente en nuestra psique, pero no darnos cuenta. Porque claro, hasta que no tenemos desarrollado una gran capacidad de autoobservación, y como esto es bastante lento y progresivo, y sobre todo si no nos hemos adherido a una llama y niyama que de alguna manera nos sirven de guía, ¿sí? Una persona normal puede estar haciendo pranayama y estar llevando su mente en una dirección que no es adecuada. ¿De acuerdo? Pero no darse cuenta, porque no tiene a nadie que le supervise y tampoco no tiene la seguridad de llama ni llama. Llama ni llama nos da también una contención en nuestro actuar, ¿no? Si de repente uno comienza a hacer pranayama y se da cuenta que se está saliendo de llama y ni llama, dice, uy, espera un momentito, algo está pasando aquí, no está haciendo correctamente el pranayama, porque no me está llevando en la dirección adecuada. Más bien me está llevando hacia el contrario. ¿Se entiende un poquito lo que estoy hablando? Bueno, los que no sabéis lo que es llama ni llama, pues básicamente a lo mejor no lo entendéis, pero los que sí que ya conocéis un poquito de qué va el tema, pues entendéis un poquito por dónde voy. ¿De acuerdo? ¿Sí? Creo que tenemos un vídeo en el canal donde hablamos de llama ni llama, posiblemente. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a comenzar con algo muy sencillo, que es simplemente tomar conciencia de nuestra respiración, un poquito como hicimos al principio. ¿Sí? Entonces cerramos los ojos y tomamos conciencia de nuestra respiración, de las diferentes zonas de nuestro cuerpo que se activan o se relajan al inhalar y al exhalar. Intentamos tomar conciencia del diafragma y de su movimiento, cómo afecta a nuestros órganos internos, de nuestro abdomen, de nuestro suelo pélvico, de nuestra columna vertebral. Y vamos a observar si nuestra inhalación es más larga que la exhalación, o al revés, o si es igual.
Simplemente de momento lo observamos y tomamos conciencia de ello. Observamos también nuestro proceso mental, cómo se encuentra ahora mismo, qué está pasando por nuestra mente, si está agitada, si está tranquila. Y hacemos un pequeño mapa, una pequeña foto de lo que está ocurriendo dentro de nosotros en este proceso de respirar. Observamos también los espacios entre inhalación y exhalación y entre exhalación e inhalación. Si son iguales, si uno es más largo, cuánto duran. Observamos todo esto. Observamos también el ratio entre nuestra inhalación y exhalación y esos espacios de Kumbhaka. Y ahora vamos a intentar igualar la inhalación y la exhalación, que duren lo mismo. Podemos contar mentalmente si queremos, 1, 2, 3, 4, por ejemplo, y que la exhalación pues también dure 1, 2, 3, 4. Y observamos cómo eso afecta a nuestro proceso mental. Dependiendo de nuestro autocontrol, dependiendo de muchos factores, lo puede afectar positiva o negativamente. ¿Sí? Hay veces que llevar el control hacia nuestra respiración, al principio sobre todo nos puede alterar un poquito. ¿Sí? Puede hacer que el sistema nervioso se ponga en alerta, porque no es algo a lo que estamos acostumbrados y es un proceso muy importante del cuerpo y a veces el cuerpo reacciona, dice, uy, cuidado, ¿qué está ocurriendo? ¿No? ¿Qué estás haciendo? No lo hagas mal, que si lo haces mal tenemos un problema. ¿Sí? Esto sobre todo al principio puede ocurrir. Y a los que ya llevamos un cierto tiempo pues trabajando ya con el control de la respiración, normalmente cuando igualamos inhalación y exhalación solemos entrar en un estado un poquito más relajado. Nuestro proceso mental tiene la tendencia a disminuir, a ralentizarse. Y ahora vamos a intentar aumentar ese espacio entre inhalación y exhalación y ese espacio entre exhalación e inhalación. Sin forzar, sin tensarnos, simplemente vamos a acompañar ese momento. Y acompañándolo, expandiéndolo. Y de nuevo vamos a observar qué ocurre en nuestro proceso mental. De nuevo, para las personas que son un poquito más neófitas, puede ser que se produzca un poquito de tensión, un poquito de nerviosismo y el proceso mental aumente. Para los que ya estamos relacionados con el control de nuestra respiración, normalmente el hacer esto va a disminuir aún más nuestro proceso mental.
Y ahora vamos a intentar aumentar aún más nuestra exhalación. Vamos a hacer un poquito más larga nuestra exhalación que la inhalación. Si podemos, intentaremos llegar a hacerla el doble de larga, ¿sí? Que exhalemos el doble de tiempo que inhalamos. Si esto es mucho para ti, hazlo un poquito menos. Eso significa que inhalaremos, por ejemplo, en 4 tiempos y exhalaremos en 8 tiempos. Si 8 tiempos es mucho para ti, puedes hacerlo, por ejemplo, en 6 tiempos, donde ya hay un poquito más de exhalación con respecto a la inhalación, sin llegar a ser el doble. Y de nuevo observa cómo afecta esto a tu proceso mental. Mm. Y ahora quiero que intentes alargar también un poquito más el espacio entre exhalación e inhalación. Después de exhalar, en 6, 7, 8 tiempos, vas a alargar también el espacio que hay hasta que vuelvas a inhalar. Y vas a observar qué ocurre. Muy bien. Lentamente volvemos a una respiración habitual. Deja que tu propio cuerpo vaya encontrando su propio ritmo natural y progresivamente vas volviendo a él. Mm. Lentamente vamos abriendo los ojos cuando lo sentamos. Bien, si queréis compartir de manera muy rapidita vuestra experiencia, comenzamos por Débora. Bueno, bien, a mí me relaja bastante y aparte noto que te aumenta a posteriori la capacidad respiratoria. Ahora noto que me entra mucho más aire. Mm, estupendo, sí. Así es. Gerardo.
pues yo no paraba de pensar cosas y yo creía que no tenía que pensar tanto, pero Ujú, me ha venido bien pensar eso porque me he relajado un poco. No sé. ujú. Muy bien. Chévere, chévere, gracias. ¿Alessandra? Hola, io cada vez con cada ehm, modificando la Ujú, inhalación, los tiempos, la pausa entre la exhalación y la inhalación, he ido siempre más profundizando la relajación, como que ujú, el cuerpo era ya casi nada del cuerpo, ujú, ujú. súper ligero y la mente enfocada completamente en mi respiración. Chévere, qué bien, Alessandra. Muchas gracias. ¿Carlos está por ahí o no? Hola, ¿se me escucha? Sí, ¿Se escucha? se escucha, sí. Sí. Bueno, al principio me costó mucho porque sentía como la cabeza como si estuviese presionada, pero Ujú, también es porque no practico mucho ejercicio de respiración, entonces ahí se fue ujú, como muy fuerte, pero al final ya me sentí un poco como que le fui agarrando el ritmo a la cuestión, pero al principio sí, como dijiste, me pegó bastante, me costó. ujú. Estupendo, muchas gracias. ¿Sergio? Yo lo que he notado, sobre todo al comparar mi respiración al principio y al final, ha sido que al final mi exhalación natural era más larga, como hemos ido trabajando en el... Ujú. Estupendo, estupendo. En realidad esto que hemos hecho es muy poquito, ¿no? En realidad luego ahí, a partir de ahí se pueden incorporar nuevas cosas, bandas, etcétera, ¿no? Pero bueno, simplemente para que tengáis una pequeña referencia, ¿no? De la importancia de la respiración y cómo esos ejercicios nos pueden ayudar a muchos niveles, ¿no? Mental, sobre todo, están muy enfocados en eso, pero también sirve mucho para expandir la capacidad pulmonar, como Débora ha notado también, ¿no? Y claro, hay muchas combinaciones, ¿no? Hay todo un arte dentro del pranayama, ¿no? De cómo se combinan los tiempos, las respiraciones, con los bandas, con las visualizaciones, con tantas cosas que hay. Y es algo que se va aprendiendo al cabo de los años, ¿no? Es todo un proceso. ¿Sí? Especialmente en el pranayama es importante ir de una manera muy progresiva, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en el primer año de formación explicamos unos detalles que luego se amplían en el segundo año, en el tercer año, etcétera, etcétera, ¿no? Para que todo eso se pueda ir integrando de manera progresiva. Los sexos tradicionales consideran que aprender realmente yoga son unos 8 años mínimo. Sí, hay mucho esfuerzo y dedicación, ¿de acuerdo? Nosotros, por ejemplo, en la escuela tenemos programas formativos de 4 años. Sí que es el programa formativo que recomendamos. Aunque también tenemos la posibilidad de realizarlo de manera individual. ¿De acuerdo? Pues realizar un año y ya con eso quedarte, ¿no? En caso de que uno realice solamente un año, recomendamos comenzar por Hatha Yoga, ya que Hatha Yoga es la base de todo. ¿De acuerdo? A partir de ahí aparece el Vinyasa, Krama, que es la base de todos los vinyasas, etcétera. Todos los yogas dinámicos vienen del Vinyasa Krama. Y ese es el segundo y tercer año. Y luego a partir de ahí, si uno quiere aprender, por ejemplo, Ashtanga, pues ya Ashtanga se basa en Vinyasa Krama. ¿De acuerdo? Entonces ya uno aprende conociendo el porqué y el para qué de todo. ¿Se entiende? La idea del yoga es entender por qué estoy haciendo cada cosa y cómo aprender a hacerla en cada momento de mi vida. No es lo mismo, por ejemplo, practicar yoga cuando tengo 20 años que cuando tengo 30, 40, 50, 60, 70, 80. ¿Sí? No es lo mismo cuando tengo media hora al día para practicar que cuando tengo 2 horas o 3. No es lo mismo cuando practico por la mañana que cuando practico por la tarde. No es lo mismo cuando practico en verano que cuando practico en invierno. ¿Sí? Todos esos factores se tienen que tener en cuenta. ¿Sí? Y todo eso es un arte, todo eso es una enseñanza que se va desarrollando con el tiempo, se va sumando, ¿no? Dijésemos que Hatha es el ABC y con Vinyasa Krama ya comenzó a hacer frases. ¿Sí? Comenzó, ¿no? Vale, esto se suma con esto de esta manera, pum, pum. Y, por ejemplo, Ashtanga ya es una manera estructurada, ya fosilizada,
de un Vinyasa Krama, que tiene unos objetivos concretos. Pero claro, si no solamente estudia Ashtanga Yoga, pues se queda sin entender realmente el porqué y el para qué, cómo modificarlo correctamente y toda la serie de información que de alguna manera lo sustenta, ¿no? La base filosófica y práctica que lo sustenta, de hecho, ¿no? Cómo modificarlo, etcétera, ¿no? En función de la época del año, en función de tantos, ¿no? Y luego este año comenzamos una formación muy interesante, estoy súper contento, que es formación en yoga terapéutico. También con Blanca San Román, la misma profesora de Vinyasa Krama, ¿sí? Sobre las bases aprendidas en Vinyasa Krama, vamos a aprender a trabajar con gente que tiene lesiones y problemas de salud más o menos graves también. ¿De acuerdo? Que es algo que nos vamos a encontrar en nuestra propia vida, nos va a servir para nosotros, ¿no? Cuando nos lesionemos o si tenemos algún tipo de enfermedad, para familiares, amigos, y también pero cuando tenemos en clase, ¿no? Siempre en clase aparece alguien con algún tipo de dolencia, ¿no? Cómo adaptamos la práctica a esa persona, ¿sí? De hecho, con eso ya hay una muy buena base de conocimiento para tratar con todo este tipo de personas, ¿sí? Entonces, bueno, eso sería básicamente el proceso que tenemos en la escuela y el proceso formativo que recomendamos, ¿no? Lo interesante de cómo lo hacemos es que todo se basa en lo anterior, ¿sí? Hay todo un proceso, ¿sí? Está todo linkado, ¿no? Y te vamos hablando de lo mismo, pero ampliando, ¿sí? Repasamos un poquito en Vinyasa Krama, repasamos lo que hemos visto en Hatha, pero lo ampliamos, le damos más información, le damos más contexto, ¿no? Le damos más capacidades y así progresivamente uno va integrando. Porque lo importante de la práctica es integrar el conocimiento. Pero el conocimiento tenemos demasiado ya, o sea, información existe por todos lados. ¿De acuerdo? Hay miles de libros, vídeos, pero ¿cómo yo integro ese conocimiento realmente? ¿Cómo lo hago mío? ¿Cómo lo integro en mi vida y que tenga sentido? Sí, porque muchas veces lo que veo es que cuando me ven gente, ¿no? Gente de otros lugares o gente que conozco lleva a lo mejor practicando tiempo yoga, he leído muchos libros, es que tienen mucha información pero muy confundida, la tienen muy mezclada. ¿Sí? Y esto a veces pasa, ¿no? Hacemos una formación, vamos a un lugar, nos dan mucha información, pero no la integramos correctamente, la mezclamos, la confundimos, la tergiversamos, ¿sí? Y eso es muy problemático porque continuamos caminando en base a eso. ¿Se entiende? Y claro, si el camino es en esta dirección, pero yo de alguna manera he comenzado a tergiversar, a medida que pasan los años, cada vez voy tergiversando más. Y me voy más alejando realmente del camino correcto. ¿Sabes? Porque el yoga es una ciencia muy marcada, muy pautada, o sea, el camino está muy bien detallado y muy bien escrito, ¿sí? Lo único que ha pasado últimamente que bueno, que se ha vuelto un poquito superficial, o sea, ahora mismo está formando gente que tiene poca experiencia en la práctica. Tienen 5, 6, 7, 10 años, eso es muy poco realmente. ¿De acuerdo? Uno comienza a entender el yoga a partir de los 20, 30 años de práctica, ahí uno entiende realmente lo que es y puede realmente transmitirlo a otras personas, ¿sí? Y a raíz de eso lo que ha sucedido es que, bueno, pues mucha gente es la sopa de la sopa. ¿Se entiende? Es como que yo tengo una sopita, ¡ay, qué rica la sopita! Bueno, de esa sopa la aumento con agua, ¿no? ¡Ay, qué rica la sopa! Bueno, la aumento con más agua, la aumento con más agua. O sea que al final ya no es sopa, al final es agua. ¿Se entiende? Se diluye el conocimiento. Es un poquito lo que ha sucedido ahora mismo en Occidente, ¿sí? El conocimiento original se ha ido diluyendo. Entonces queda hoy en día pocas personas que realmente tengan el conocimiento completo de lo que es la práctica y que lo practiquen realmente, ¿no? Que lo practiquen como un modo de vida, que realmente haya un compromiso, ¿no? Y esa gente, que a ver los ailos, yo tengo muchos conocidos, ¿no? Pues son los que realmente tienen la capacidad de transmitirlo, ¿no? Porque tienen la experiencia, tienen, ¿no? todo el proceso. Y a partir de ello, ¿qué? Lo pueden transmitir a otras personas. Lo que ha ocurrido es que mucha gente sin esa experiencia ha comenzado a transmitirlo y a partir de ahí es la dilución de la que estamos hablando. ¿Se entiende? No, falta una raíz, falta un conocimiento real de lo que es el proceso, para qué sirve, cómo funciona, cuáles son los obstáculos que te vas a encontrar en el proceso, cómo solventarlos, solucionarlos, cuáles son los desvíos también que uno a veces toma en el proceso. ¿De acuerdo? Todo eso realmente pues, requiere de muchos años de práctica realmente, ¿no?
Y bueno, así es la realidad del yoga hoy en día, ¿no? Para bien y para mal, ¿no? La parte positiva es que ha llegado a mucha gente, la parte negativa es que ha llegado muy diluido, ¿sí? Hay mucha gente que a lo mejor... Alessandra se despide. Chao, Alessandra. Que vaya bien. Namaste. Y bueno, un poquito la idea de la escuela es recuperar esa enseñanza un poquito más tradicional, ¿sí? Donde realmente a todos los profesores pues, tenemos muchos años de práctica, muchos años de dedicación, muchos años de estudio y donde realmente estamos comprometidos con el yoga, con lo que realmente significa yoga, con el proceso del yoga, ¿sí? No solamente con las posturas, que es lo más habitual hoy en día. ¿Sí? Entonces, bueno, para quienes estéis interesados en Yama Niyama, creo que hay un par de artículos en el blog interesantes, también sobre Ahimsa, que es el primer Yama. Y bueno, nuestro blog tiene bastante información interesante, nuestro YouTube también tiene bastante información interesante. Esta clase la subiremos a YouTube, pues para que también la puedes repasar, porque hay mucha información. Si quieres repasar algunos nombres, conceptos y tal, para tomar notas, también la tenéis ahí. Y los que estéis interesados en nuestras formaciones, pues está en la página web. Aparecen las diferentes formaciones, fechas, precios, teléfonos de contacto. Y bueno, pues ahí es un buen camino para emprender. Si uno realmente quiere emprender el camino del yoga, yo creo que hoy en día a una formación es lo que a uno realmente le permite tener toda esa información que en clases pues es muy complicado de recibir hoy en día. ¿Sí? A lo mejor hace 20 años, de 20 a 30 años se encontraba esa información en clase. ¿Sí? Yo cuando antes comencé a practicar de niño, cuando iba a practicar, pues cada clase tenía su momento de pranayama, tenía su mantra, tenía su filosofía y tenía su parte de asana. ¿Sí? Que a lo mejor su parte de asana pues era un poquito más de la mitad de la clase. ¿Sí? Hoy en día las clases es todo asana, todo posturas. ¿Sí? Que está muy chévere, ¿no? Pero que, bueno, no te da el contexto ni la información del porqué y el para qué de esas posturas ni de todos los aspectos que realmente existen dentro de la práctica. ¿Sí? Muy bien, ¿tenéis alguna duda o algo que queráis saber? Muy bien, pues muchas gracias a todos por participar y nada, nos vemos prontito. Que vaya todo muy bien. Namaste.